no se trata para nada de caritas felices o charlas motivacionales, sino un estado en donde uno puede protagonizar valores concretamente en ciertas metas de vida. Que esas metas de vida las vayamos logrando poco a poco a nivel individual, familiar, amical y cívico-ciudadano, y cuando eso se alcanza se obtiene un nivel de felicidad integral. Somos la región más feliz del mundo. Es el señor que tiene la calidad moral para hablar de la felicidad o la búsqueda de la felicidad en nuestro país. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la amable invitación y la generosa introducción. No, gracias por venir. Pero él ha venido a pincharnos el lomo, porque ha venido a traernos un libro que dice La gran estafa de la felicidad. ¿Por qué la gran estafa? Él tiene toda una teoría que es bien interesante y que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro desarrollo de sociedad. ¿Usted cómo busca la felicidad, señores? ¿Usted en qué encuentra la felicidad? ¿Está seguro que esa es su felicidad? Hoy día vamos a conversar con Jorge Yamamoto sobre eso. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu estudio? Que ya tiene además como 15 años. Sí, hace unos 19 años había una situación en la cual la felicidad no se hablaba, no era un tema de tendencia. Más bien el progreso económico era la bandera a la cual todo el mundo tenía que apuntar. En los países ricos eran los desarrollados y las familias prósperas eran las desarrolladas. Pero se empezó a encontrar desde los propios economistas que ni los países ni las familias ricas eran necesariamente plenas y felices. Se suicidaban, se deprimían, tenían mala salud, etc. Entonces, como reacción, se planteó la meta de la felicidad. Pero en los últimos 12 a 15 años se ha trastocado esa meta y en vez de entender lo que significa la felicidad, se ha convertido en la sociedad disneylandiesca de la carita feliz y la familia que no aprende a no sentir pena y pasar en el Facebook todos sus momentos felices, supuestamente representan esa felicidad. Y esa es la gran estafa, porque los estudios encuentran que ahí justamente lo que se va a encontrar es vacío, la gente se pierde en una vida hedónica, de placer. Ahora vemos los jóvenes y ya no son chamba, quieren todo divertido y todo fácil, y con eso la sociedad va a terminar de complicarse. Ahora, muchas veces cuando uno te pregunta, se encuentran unos amigos que no se ven hace un montón de tiempo, tú le preguntas y dices, o le preguntabas y le decías, ¿y tú cómo estás? Y te decía, jodido pero contento. Así es. ¿Sigue siendo así o no es así? Ahora económicamente estamos menos jodidos, ¿Ya? pero estamos menos contentos. Y eso se ha observado en otras partes del mundo, en las cuales aumenta la economía y no aumenta la felicidad, salvo que haya pobreza extrema, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Está dándose un incremento de las metas materiales y eso sí se asocia negativamente a la felicidad. Y lo más importante es que hay una crisis de valores, un incremento en la conducta contraciudadana. Salimos a la calle y es en las grandes ciudades un solo de patanería. Leemos las noticias y es corrupción. Vemos que no hay meritocracia, sino todo es argolla. Entonces, eso va a jugar en contra. Y si se le inyecta a esto dinero, se empeora. Porque en meritocracia, más dinero, bienestar para todos. Con argolla y dinero, corrupción, injusticia. Entonces, el tema está en alerta roja. Es decir, que uno puede ser pobre pero contento. Y uno puede ser rico y contento. Lo que hemos encontrado es que no es determinante la condición económica más allá de la pobreza, salir de la pobreza extrema. ¿Cuál es la condición, digamos, el tema de los valores?
básicamente. Sí, básicamente. Y en estudios que hemos hecho en diferentes partes del mundo, en distintas condiciones, incluyendo gente que la pasa materialmente muy bien y gente que la pasa muy difícil, incluyendo profesiones con riesgos de muerte, vivir en lugares contaminados, profesiones de alto riesgo, la síntesis es todo aquel que acepta amablemente lo que le tocó y da un paso para ser mejor persona y mejor ciudadano, como consecuencia va a sentir felicidad. Pero la sensación de felicidad está en un segundo plano. Lo más importante es que se convierta en mejor persona. Esa emoción positiva dura un poquito y se devalúa. Pero luego está el siguiente paso y con esfuerzo se vuelve mejor persona, sea como profesional, como ciudadano, etcétera. Y alcanza eso, va a haber un círculo virtuoso de felicidad y de desarrollo sostenible. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahora, pero aquí en nuestro país, para ser sinceros, que somos todos tribales, somos todos argolleros, somos, en fin, chismosos, envidiosos. Estoy hablando en términos macheteros, estoy hablando en términos, ¿no? Puedo seguir. O sea, y basta simplemente con poner ejemplo en nuestros lugares pequeños y cerrados para darnos cuenta cómo funcionamos, ¿no? Es decir, uno tiene un problema, se estresa, que es básicamente eso, ¿no? Se estresa. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar a los amigos y comenzamos o a la familia. Entonces ya baja tu nivel de estrés y te dura más o menos hasta que se repite el ciclo. Pero eso, ¿qué tan bueno o malo puede ser como funcionamiento, digamos, en la sociedad, ¿no? Sí, el lado positivo es que cuando encontramos no solamente el chisme, sino percibimos que nos ayudan o nos apoyan, eso reduce el estrés y produce opiáceos, que son neurotransmisores del placer. El lado positivo es que encontramos apoyo para salir adelante, encontramos felicidad en dificultades, el JPC, pero el lado oscuro es que nos volvemos argolleros medio mafiosos, porque cuando un amigo o un familiar nos pide un favor, se lo otorgamos sin pensar si eso está dentro o fuera de la ley, si eso es justo o injusto, si le damos trabajo a ese familiar o amigo en contra de personas que estaban haciendo méritos y se lo merecen más. Entonces, ese es el lado oscuro de la vida familiar y amical latinoamericana. Los famosos hermanitos. Exactamente. ¿No? El hermanito que te doy el favor, el no. Ahora, pero lo que me estás diciendo es bien peligroso, porque me estás diciendo que lo único que subsiste, más allá de todas las cosas, como vínculo más fuerte, es la corrupción, precisamente porque es un vínculo bien fuerte. O sea, felizmente no es lo único que subsiste, pero sí es algo que subsiste de manera enraizada. Okay. Cuando tenemos una sociedad con instituciones fuertes que cumplen su función, entonces yo quiero hacer un negocio, hago el paso ABC y hago mi negocio. Quiero construir una casa y sale. Quiero conseguir trabajo, me esfuerzo yo. Quiero que administren justicia, la policía, todo funciona. Entonces no necesito hermanitos. No necesito argolla. No necesito argolla, las instituciones funcionan, pero en un seguro privado nos enfermamos y tenemos que buscar a quien conoce un médico de tal clínica para que no nos maten. O sea, a ese nivel de complicación estamos. No hablemos de un hospital que es conocido porque uno entra sano y termina menos sano o sale con los pies adelante. Y con la policía y el sistema judicial habrán policías y jueces extraordinarios, pero la mayoría es un caos. Queremos construir en una municipalidad y la probabilidad que nos pidan una coima y que nos amenacen en destruir nuestra casita porque no cumplimos la ley es enorme. Entonces, eso está muy enraizado. Ahora, ¿en qué momento, voy a citarte, no te voy a citar de tu TEDx,
Pero tú te haces una pregunta que es válida y se la hace Vargas Llosa cuando era Varguitas en su novela Conversación en la Catedral. Es ¿en qué momento se jodió el Perú? Perdónenme por la palabra, pero eso es lo que dice en la novela. Y es, claro, ¿en qué momento comienzan las desigualdades, la desconfianza, las argollas? ¿En qué momento, si nosotros funcionábamos como comunidades? Y eso es algo que tú encuentras en tu estudio, ¿no es cierto? Que en las comunidades, por más que la gente, porque tiene recursos, pero claro, no tiene muchos bienes, pero tiene recursos, funciona mucho mejor que en las grandes ciudades. Exactamente. Y así éramos al principio. O sea, como pequeñas sociedades tribales funcionamos bien, pero el problema es que el siguiente paso de convertirnos en una sociedad, que es básicamente un conjunto de pequeñas sociedades tradicionales articuladas hacia un fin mayor, ahí es en el momento en que se arruina el Perú, en donde no... Incluso en las comunidades, tenemos dos comunidades vecinas y en vez de cooperar, dentro de ellas son muy solidarios, pero tienen problemas de agua, de tierras, y en la medida que puedan fastidiar a la otra, eso les causa felicidad. Y eso se traslada en el ministerio, en los medios, las universidades, etcétera. Pero ahora estamos a un nivel más profesional. La pregunta no es en qué momento se debe el Perú, sino cómo evitar que el Perú se termine de joder, porque hay una serie de indicadores que están apuntando a ese lado. La familia no solamente es el núcleo de la sociedad, sino es el núcleo de la felicidad y el progreso, como los estudios lo han estado encontrando. Tomemos un indicador, ¿no? Al revés, la violencia familiar, ¿no? No puede haber bienestar familiar si hay violencia familiar. Este ha subido 1.8 veces en los últimos 6 años. Y cuando salimos a dar una vuelta, ya no vemos la típica escena de los padres conversando con sus hijos, educándolo, orientándolo, sino le dan un smartphone o cualquier rectángulo atarantador para que los deje tranquilos. Los ponen a ver televisión o les dan videojuegos para que ellos puedan estar disfrutando de su parrilla, su sábado. El tema de la violencia familiar a su vez va a tener una profunda influencia en aumentar la posibilidad que esos sean niños violentos, maltratadores, etcétera. Entonces la proyección hacia el futuro es terrible, y si ahora no hacemos algo radical, en una generación va a ser exponencialmente más difícil parar esa oleada. Y ya la estamos viendo, o sea, ya está. No hay que ver el futuro terrible, es el presente terrible, solamente que como es tan movilizante nos adormecemos y no queremos acusar recibo. No queremos ver, ¿no? Te voy a pedir un ratito para irnos a la pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema. Con mucho gusto. Muy bien, seguimos conversando con Jorge Yamamoto, que está bien interesante su estudio y cómo lo han aplicado a nuestra sociedad y cómo podemos evitarlo, porque se puede evitar, solamente que no estamos viendo. Pero ustedes han seguido investigando, ¿no es cierto? Siguen investigando. Así es, y lo que encontramos es que la manera más eficiente de cortar este camino a que el Perú se termine de arruinar es a través de los valores, pero no los valores como el floro, que tomando un cafecito y un tecito resolvemos el país y el mundo, sino principios profundamente interiorizados que los sacamos adelante así no sea inconveniente. Nos portamos bien con o sin vigilancia y en todas las situaciones. Eso se cultiva desde niños y por eso hay que enfocarse en una currícula que no está trabajando de manera central los valores como lo hacen los países que han alcanzado estos niveles. Pero eso es ciudadanía, básicamente. Definitivamente. Incluso ciudadanía es mucho más amplio que los valores y eso es lo que nos está faltando. También el tema de las empresas acá tienen un papel importante.
Número uno, porque los gobiernos son bien volátiles y ya con lo que se viene en las próximas elecciones parece que es más de lo mismo. Y ahí las empresas pueden tener una gran responsabilidad, pero por conveniencia, porque a una empresa le interesa que tengan gente trabajadora, honrada, unida, etcétera. ¿Y qué pasa si se hace como en Corea? Que se hace un plan nacional de recursos humanos para incentivar 3 valores simples. En el Perú podrían ser trabajo, lealtad a, no solamente a la argolla, sino a la empresa y a la nación, y cortar la envidia machetera. Si todas las empresas, por lo menos las 100 empresas más grandes, se ponen de acuerdo y logran todos los días machacar y hacer que sus colaboradores cambien, que cambien esos colaboradores a un miembro de la familia y a un amigo o un vecino, llegamos al 13% de la población, que quiere decir, en la calle se ve, se contagia y la gente se dando cuenta, oye, qué brutos cómo éramos serruchándonos el piso y macheteándonos, así progresamos todos y somos más felices. Y ahí puede haber un gran cambio en apenas 3 años. Ahora, tú mencionabas, no sé si eso se puede compartir, una nueva investigación que están haciendo. Sí, a través de la tesis de Pilar García se han analizado los audios de los cuellos blancos del Callao. Y lo que se ha encontrado es que no son actos corruptos, sino es una red que semeja la vida tribal, ¿no? Hay un trato familiar, eso de hermanito no es una coincidencia, hay reciprocidad. El típico peruano de ciudad grande es Malagracia, ellos son tremendamente recíprocos, se deben los favores y tienen la confianza que se lo van a devolver, claro, todo para mal, ¿no? Hay agradecimiento, hay reglas predecibles, hay un grupo unido. Claro. Eso tiene consecuencias anticorrupción porque no hay que atacar el acto corrupto, sino a la red de corrupción. Pero también tenemos que entender cómo es que eso está profundamente enraizado en nuestra cultura y en nuestro cerebro. Hay un estudio que se hizo en Holanda y se replicó en los países escandinavos, que se reprodujo la emoción, el neurotransmisor que ocurre cuando estamos así en familia, en argolla, buena onda, y hizo que los holandeses correctos se vuelvan más argolleros y más corruptos. O sea, sí se multiplica, en efecto. Ahora, ¿por qué dentro de tu estudio, por qué un huanca es más feliz que un cusqueño que supuestamente vive en una ciudad cosmopolita, donde está rodeado, no sé, pues, ¿no? O sea, de muchos turistas, donde tiene acceso a muchas culturas, o sea, hay más diversidad, y un huanca, digamos, no tanto, ¿no? O sea, las percepciones son distintas y claro, el querer la felicidad también es distinta, la percepción, ¿no? Sí, yo diría 3 factores fundamentales. El primero de ellos es la autoestima. El huanca tiene la autoestima sólida, que quiere decir se reconoce como tal, con sus debilidades y sus puntos positivos, y tira para adelante sin complejo. Mientras que hay otros tipos de estima en las cuales uno se siente un poco inseguro y se infla, y somos lo mejor del mundo, y todo lo malo que nos ha ocurrido es por fuentes externas, no por nuestra falta de dedicación. Y se genera una autoestima media extraña. Luego, meritocracia. No, cualquier huanca de cualquier condición, pueblito o lo que sea, se saca la mugre, obtiene éxito, comparte con sus familiares, es muy apreciado. Mientras que en otros sitios tiene que formar parte de cierta sociedad y de ciertas costumbres, y siempre va a ser un nuevo rico, por decirlo de alguna manera. Y el tercer punto, que es sumamente importante, el huanca tiene envidia progresista en vez de envidia machetera. ¿Así cómo es eso? Cuando la envidia machetera es alguien progresa y trato de bajármelo, ¿no? Y el otro después te devolverá el favor. Y se vuelve tan generalizado que ya por deporte alguien progresa y hay que bajárselo. Mientras que el huanca, otro huanca progresa y siente envidia, pero dice, este es el quiebre, yo también puedo.
y deja de enfocarse en la persona, desgraciado, ¿cómo lo has hecho? Vas a ver, te voy a bajar. Se enfoca en el logro. Y cuando se enfoca en el logro dice, ¿y cómo la hiciste? Y empieza a ver eso y se motiva más que la admiración y trabaja para salir adelante. Luego el envidioso se vuelve envidiado. El otro le dice, desgraciado, la hiciste bien, pero yo también puedo. Y de pronto se dan cuenta que hay que cooperar entre ellos para progresar en conjunto y así se da un fenómeno extraordinario que hay que generalizarlo. ¿Cómo llevamos ese fenómeno? Porque justo en el comercial yo te mencionaba que hay una corriente internacional que se llama el minimalismo, que busca tener menos bienes y buscar la tranquilidad en busca del control y el equilibrio de las personas. Eso es algo medio espiritual, pero que también tiene que ver con los recursos, la estabilidad, gastar menos, ¿no? Eso es una corriente que viene de fuera, pero ¿cómo utilizar una corriente nuestra para que nosotros mismos nos sintamos bien y seamos felices con nuestros propios recursos, sin envidiar, sin machetear, es decir, desde lo nuestro? Es una pregunta bien importante y compleja. El minimalismo surge en un contexto, el minimalismo moderno, de superabundancia y superriqueza, que no es el caso del Perú. Por eso efectivamente hay que tomarlo con pinzas. Claro. Entonces la gente muy rica, muy próspera, podría entrarle y le está entrando al minimalismo. Pero el peruano del grueso, del Perú profundo, yo creo que tendría que mirar hacia una suerte de aceptación plena, progresista, colectivista, ¿no? Entonces, punto de partida, la aceptación amable de lo que le tocó vivir y que deje de ver a los modelos foráneos, al que tiene, al que no tiene, y sea agradecido con lo que le toca. Los estudios de neurociencia están encontrando que estas técnicas que provienen de Nepal y de Tíbet hacen un clic en el cerebro y la gente se relaja, se le van los complejos y disfruta lo que tiene. Pero no quedarse ahí, sino dar el siguiente paso, porque somos un país que necesita capitalizar muchos más recursos, claro, mucho más desarrollo en todos los ámbitos y dar un pequeño paso. Pero lo que más necesitamos, además de bienes materiales, son valores. Entonces, ¿en dónde hay que enfocarse? En ser mejor persona, mejor ciudadano y cómo contribuyo con mi desarrollo a la patria. Entonces, pero como somos argolleros, la argolla tiene que transformarse, fortalecerse, no ser el llanero solitario o el guasón moderno, sino seguir con nuestra familia y nuestros amigos, pero en un proyecto de argollas unidas por un mejor Perú para nuestros hijos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí. A ti, muchas gracias. Y bueno, ¿dónde encontramos la gran estafa de la felicidad? Que es pinchaglobos, pero en el fondo tiene un mensaje bien chévere, la verdad. Claro, no es ir en contra de la felicidad en sí, sino de la mala interpretación que se le está dando, de suerte que felicidad 2.0. Claro. Y ya está en librerías. No es una cajita, pues, ¿no? No es una cajita de McDonald's. Ahí está. Está en librerías, está en el Play Store de Android, en el iStore de Apple y pronto en audiobooks. Perfecto. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos despedimos. Ojalá le hayan pasado tan bien como nosotros y nos despedimos con nuestro selfie como siempre. ¡Chao!